Un día un pibe se dio cuenta que había un montón de calles, un montón de plazas, que no sabía de dónde salía el nombre. Y decidió empezar a hablar de eso. Y este mes, este show cumple 2 años. Buenas tardes, soy Francisco Tiburek y esto es Argentina. Buenas tardes, soy Francisco Tiburek y esto es un episodio especial de Argentina Patria en Pie de Guerra. Me pueden seguir en Instagram en @Argentina Patria en Pie de Guerra. Pueden escucharme hablar sobre historia en Spotify, en el podcast que tiene el mismo nombre. Y también me pueden mandar un mail si quieren colaborar o contribuir con algo en appdgpodcast@gmail.com. Y el podcast en realidad cumple 2 años este 21 de diciembre y bueno, quise hacer un episodio para hablar un poco sobre las fuentes a las que yo me remito para empezar para hablar de historia, ¿no? Bueno, ¿cómo surgió esto? Ahora que nadie había preguntado. Básicamente el podcast a partir de la segunda temporada y el show en YouTube toma un formato cronológico que sinceramente se los robo, por así decirlo, a otros canales como The Great War y World War II in Real Time, eh, en los que también se hablan en este caso semanalmente desde el inicio, que fue pasando con algunos episodios especiales que para tocar algunos temas en particulares o ahondar en algunos asuntos o hacer un episodio de biografía eh, que tiene en realidad una producción mucho más grande de atrás y el tema también es mucho más gigante, que son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en estos casos. Básicamente quise tomar ese formato, adaptarlo un poco a mis recursos temporales y económicos, ¿no? Porque yo, o sea, a mí nadie me paga por hacer esto y, eh, y empezar a difundir un poco justamente en el enfoque inicial que era hacer hablar de estos hombres que le dan calle a nuestras plazas, a nuestras ciudades, a nuestros barrios, ¿sí? Y así surgió Argentina Patria en Pie de Guerra. Inicialmente hice la primera temporada en un podcast. El primer episodio eh, fue largado el 21 de diciembre de 2022, en el que resumo la historia administrativa y organizativa desde el punto de vista militar de las colonias, haciendo énfasis en lo mal que está militarmente el Virreinato del Río de la Plata previo a la invasión inglesa de 1806. Y toda esa temporada, creo que son 7 episodios, que hablo específicamente de la primera invasión inglesa. Para eso yo me baso principalmente bueno, en realidad son 3 tomos, de las invasiones inglesas al Río de la Plata de Juan Beverina, en la que hay bastantes fuentes y Beverina hace un gran estudio no solo sobre los hechos en particular, sino toda la situación previa en la que yo describo en el primer episodio. Luego, en vez de hacer una segunda temporada sobre la segunda invasión inglesa, la de 1807, yo decidí pasar a hacer cronológicamente, mes por mes, en lo que sería en tiempo real, a partir de la a partir de la Revolución de Mayo, con el primer episodio que fue largado en abril de 2023, en el que hablo de la historia política previa a la Revolución de Mayo del Virreinato del Río de la Plata. Tema sobre el que hablo precisamente también en el primer episodio de YouTube. Y luego lo seguí así hasta el último episodio, o sea, hablando todo el primer año cronológico de de 1810 a mayo de 1811. Y luego pasé a formato YouTube este mayo, nuevamente con un episodio en abril que habla de todo lo previo, y hablando a partir de mayo, mes a mes, algunos episodios bimestrales sobre la Revolución de Mayo en adelante. Ok, ¿en qué me baso? Principalmente, mis fuentes principales son de más general a más particular. Historia integral de la Argentina por el tomo cuarto de Félix Luna, en el que, bueno, justamente habla de cómo
sobrevinieron estos cambios en el Río de la Plata después de rechazar a los invasores ingleses y ahí en adelante. Habla Félix Luna sobre, más que nada, una situación política y un poco lo que es social, ¿no? De lo que también habla Eduardo Sacheri en los días de la Revolución, 1806-1820, que también lo explica un poco más para gente que no está tan en contacto con la historia, y es un enfoque distinto a la historiografía tradicional que nos enseña justamente Luna. Gran libro para iniciar, si jamás tocaron un libro de historia. En adición, uso mucho la biografía de Mariano Moreno, La vida por la patria, y la biografía de Manuel Belgrano, El hombre del bicentenario, por Felipe Piña. Un poco de tinte radical, por así decirlo, el autor, pero la verdad que nos ayuda a comprender sobre todo de dónde se formaron estos hombres que le dieron vida y que le dieron continuidad, le dieron energía a la revolución. Además, tengo Independencia, redactada por el Círculo Militar, un libro por ahí un poco viejo, pero que no es un libro continuo, sino que son distintas partes que están compiladas en este libro, que se enfoca principalmente en 1816, como para el futuro, desde un punto de vista social, político y alguna anecdotario un poco. Luego, ahora pasando a la parte militar de lo que es el show, la columna principal está enfocada en campañas militares argentinas, tomo primero, de Isodoro Ruiz Moreno, que desde la formación del Río de la Plata, la campaña de Pedro Ceballos a recuperar lo perdido frente a los portugueses, en adelante le mete todo, a full. Bastante genérico para no enfocarse en cosas particulares, pero relaciona muy bien, como dice el libro, la guerra y la política y las consecuencias que tienen las acciones militares sobre lo que sucede en Buenos Aires, con los cambios de gobierno, todo lo que después vamos a ver a partir de 1811, que se muere todo. Bien, luego yo tengo Campañas navales de la República Argentina, de Ángel Justiniano Carranza, de donde saco esa información sobre lo que sucede en Corrientes una vez que los ríos quedan, y en Entre Ríos una vez que los ríos quedan a merced de los realistas. Bueno, sale de acá. Gran libro, me encanta porque habla bastante detalladamente sobre temas que no tocan el resto de la historiografía en general. Si habla algo de naval, toca recién las campañas del almirante, de Guillermo Brown, luego para 1814, y apenas el combate de San Nicolás entre 1811. Pero este está muy bueno porque toca otros temas distintos. Luego tenemos, el coronel Emilio Vivando nos regaló La guerra de independencia en el Alto Perú y contribución a contribución del estudio de la guerra de independencia en la frontera norte, tomos 1 y 2, en los que habla mucho de lo que sucede justamente con las campañas expedicionarias al Virreinato del Perú, en el caso de estos, de todo lo que sucede en el Alto Perú una vez que se va el ejército del norte, que hay guerrillas, hay represiones, hay revueltas, hay de todo, y las invasiones realistas a Salta y Jujuy que resuelve Güemes por su cuenta también están cubiertas por Vivando. Enorme trabajo se mandó Vivando para darnos toda esta información y brindarnos estos estudios que realiza. Luego, mucho más específico, yo tengo Anatomía del pánico del gran Alejandro Rabinovich. Rabinovich nos habla acá de la previa, el evento y el post de la batalla de Huaki, que vamos a ver el año que viene, que es una enorme derrota que sufre la revolución en 1811 en la frontera con el Virreinato del Perú. Enorme libro porque trata bastante detalladamente las causas y las consecuencias y el accionar en sí, que es algo que
por ahí la historiografía tradicional medio como que lo deja de lado porque no se habla mucho de lo que son derrotas, hasta que llega Rabinovich y nos habla de eso. Por último, tengo Memorias póstumas del general Paz, enorme militar y enorme historiador, que nos habla desde... Bueno, hay una versión que tiene comentarios sobre la campaña expedicionaria de Belgrano al Paraguay, y después la versión original habla de sus propias vivencias a partir del combate de Salta, 1812 en adelante. Enorme libro porque habla en primera persona sobre todo lo que vio y lo que vivió, y luego hay otro tomo más, sobre las guerras civiles y se va para adelante muchísimo más. Bien, creo que mencioné todo. No mencioné La Aurora de la Independencia de Carlo Segretti. Es un libro que habla integralmente muy bien sobre 1810-1815, tanto desde el punto de vista socioeconómico como lo político, mencionando lo militar, en punto de vista diplomático también. Gran libro del señor Segretti, que en 2 tomos nos habla justamente de este periodo que a mí me parece súper interesante y que la verdad que tradicionalmente no se cubre tanto. Pero bueno, lo dejo acá. Si quieren lo dejo con el primer episodio para que empiecen a ver el canal de YouTube desde el principio, que hablo del Virreinato del Río de la Plata hasta abril de 1810. Los dejo con esto. Espero que les haya gustado, que les haya dado curiosidad de la bibliografía utilizada. Nos vemos la próxima.